Agnes Grey de Anne Brontë, capítulo 13. Las prímulas. La señorita Rosalía, acostumbrada a ir 2 veces a la iglesia, ahora, pues le gustaba tanto la admiración que no soportaba perder una sola oportunidad de conseguirla, y era tan seguro de la que la conseguía allí se presentara como que estuvieran o no presentes Harry Melton y el señor Green. Nunca faltaba quien se mostrara devoto de sus encantos, además del rector, que estaba generalmente obligado a asistir por razón a su cargo oficial. Generalmente también, si el tiempo lo permitía, ella y su hermana volvían a casa a pie, Matilda porque odiaba confinarse en el carruaje, y ella porque le desagradaba el aislamiento que proporcionaba y disfrutaba de la compañía que solía animar la primera milla del camino entre la iglesia y la verja del señor Green, cerca de la cual se iniciaba la carretera privada que conducía a Horton Lodge, que se encontraba en dirección contraria, mientras que la carretera pública llevaba una línea recta a la mansión aún más apartada de Sir Horton Melton. De esta forma siempre había una posibilidad de que las acompañara hasta allí, o bien Harry Melton, con o sin la señorita Melton, o el señor Green, quizás acompañado de una de sus hermanas o ambas, y algún caballero que estuviese con ellos de visita. El que yo fuese caminando con las jóvenes damas o en carruaje con sus padres dependía totalmente del capricho de aquellas. Si decidían llevarme con ellas, iba a pie. Si por razones que solo ellas conocían preferían ir solas, yo ocupaba mi lugar en el carruaje. Me agradaba más ir a pie, pero un sentido de renuencia a imponer mi presencia a alguien que no la deseaba siempre me mantenía pasiva en aquellas ocasiones y otras similares. Nunca cuestionaba las causas de sus cambiantes veleidades. Y esta era sin duda la mejor política, pues someterse a complacer era el papel de la institutriz, mientras que satisfacer su propio placer era el de las alumnas. Pero cuando iba caminando, la primera mitad del camino solía resultarme un gran incordio. Como ninguno de sus susodichos caballeros o damas se dignaba darse cuenta de mi presencia, era desagradable andar a su lado, como si estuviera escuchando lo que decían o deseando que condiciesen uno de ellos, mientras ellos hablaban encima o a través de mí. Y si mientras hablaban sus ojos caían sobre mí, parecían observar el vacío, como si me vieran o tuvieran muchas ganas de que así pareciera. Era desagradable también caminar detrás, como si reconociera mi propia inferioridad, pues la verdad es que me consideraba casi tan buena como el mejor de ellos, y quería que lo supieran, y no creyeran que me consideraba una mera sirviente, que conocía demasiado bien su lugar, como para ir caminando junto a unos caballeros y damas tan espléndidos como ellos, aunque sus jóvenes damas quisieran tenerla con ellas, e incluso se dignaban a conversar con ella cuando no había mejor compañía disponible. Así, casi me avergüenza decirlo, me tomaba grandes molestias, si es que iba junto a ellos, por aparecer absolutamente inconsciente de su presencia o indiferente a ella, como si estuviera totalmente absorbida en mis propias reflexiones o en la contemplación de los objetos que me rodeaban. O si me rezagaba o algún pájaro o algún insecto me traía la atención, y después de examinarlo con debido interés, seguía el paseo a solas, pausadamente, hasta que mis alumnas se despedían de sus compañeros y se desviaban por la tranquila carretera particular. Recuerdo bien esa ocasión de estas, una preciosa tarde, de hacia finales de marzo. El señor Green y sus hermanas habían mandado regresar vacío su carruaje con el fin de disfrutar del brillante sol y la suave brisa, paseando sociablemente con sus visitantes, el capitán fulano y el teniente mengano, un par de militares lechuguinos, y las señoritas Murray, las cuales por supuesto se las ingeniaron para unirse a ellos. Esta compañía agradaba especialmente a Rosalie, pero al no encontrarla enteramente de mi gusto, yo no tardé en rezagarme y me puse a explorar plantas e insectos a lo largo de los verdes setos, las floridas cercas. Hasta el grupo estuvo bastante adelantado y pude oír el dulce canto de la lozana alondra. Entonces el espíritu del suave aire puro y el sol templado, pero en lugar surgieron tristes pensamientos de mi primera infancia, la añoranza de gozos perdidos, de anhelo de un destino futuro más halagueño, mientras recoma con los ojos y altos secos cubiertos de hierba nueva, verde, coronados por arbustos florescentes, deseo intensamente de ver una flor conocida que me recordase los arbolados valles o las verdes colinas de casa. Los páramos oscuros, por supuesto, eran impensables. Tal descubrimiento haría que me brotasen lágrimas en los ojos, sin duda para uno de mis mayores placeres en aquel tiempo. Por fin vislumbré en lo alto, entre las retorcidas raíces de un roble, tan preciosas prímulas que se asomaban con tanto encanto de su escondrijo que me saltaron las lágrimas nada más verlas, pero estaban tan altas que intenté coger en mano una o dos para soñar con ellas y llevármelas. No podía alcanzarlas sin templar por el terraplén, pero me impidió hacerlo el sonido de una pisada detrás de mí en ese momento. Estaba a punto de alejarme cuando me sorprendieron las palabras. Permítame que se las coja, señorita Grey, con unos tonos suaves y serios, una voz desconocida, una voz muy conocida.
Inmediatamente cogió las flores y me las entregó. Era el señor Weston, por supuesto. ¿Qué otro se habría molestado en hacer tanto por mí? Le di las gracias, no sé si cálida fríamente, pero estoy convencida de que no expresé ni la mitad de agradecimiento que sentía. Era tonto quizás sentir agradecimiento siquiera, pero me pareció a mí aquel momento una muestra extraordinaria de su bondad, un acto de amabilidad a la que podría corresponder, pero que nunca olvidaría, y que estaba muy poco acostumbrada a recibir semejante gentileza, muy poco preparada para esperarlas, de ninguna persona que se hallara a 50 millas de la redonda de Horton Lodge. Sin embargo, eso no me impidió sentirme algo incómoda en su presencia y me puse a seguir a mis alumnas a mucha mayor velocidad que antes. Aunque quizás el señor Weston se hubiera dado por aludido, me hubiera permitido pasar sin decir otra palabra. Me habría arrepentido una hora después, pero no fuese así. Un paso algo acelerado para mí era un paso normal para él. Sus jóvenes damas la han dejado sola, dijo. Sí, están ocupadas por una compañía más agradable, entonces no se moleste usted en alcanzarlas. Aflojé el paso, para un momento siguiente me arrepentí de ello. Mi acompañante no decía nada. A mí no se me ocurría nada en absoluto que decir, y me temía que él se encontrara en la misma tesitura. Finalmente, sin embargo, rompió la pausa para preguntarme, con una peculiaridad brusquedad muy suya, si me gustaban las flores. Sí, mucho, respondí, sobre todo las silvestres. A mí me gustan las flores silvestres, dijo. No me gustan las demás, porque no hay ninguna cosa especial que se asocie con ellas, con la excepción de una o dos. ¿Cuáles son sus flores preferidas? Las prímulas, las campanulas y el brezo. ¿No las violetas? No, porque como usted dice, no hay nada especial que asocie con ellas, pues no hay dulces violetas en las colinas y valles alrededor de mi casa. Debe ser un gran consuelo para usted tener hogar, señorita, observó mi acompañante tras una corta pausa. Por lejano que esté, por poco lo visite, es algo que recordar, tanto que creo que no podía vivir sin él. Respondí con un entusiasmo del que me arrepentí enseguida, porque pensé que debía parecer esencialmente boba. Sí que podría, dijo él con una sonrisa meditativa. Las ataduras que nos unen a la vida son más resistentes de lo que usted o cualquiera se imagina. Si no ha sentido con qué fuerza se puede tirar de ellas sin romperlas. Podría sentirse triste sin hogar, pero incluso usted podría vivir y no tan triste como cree. El corazón humano es como el caucho, se hincha muy fácilmente, pero es muy difícil hacerlo estallar. Si poco más que nada lo altera, poco menos que todo bastará para romperlo. Como en todas partes externas de nuestro cuerpo existe un poder inherente que lo fortalece contra la violencia externa. Cada golpe que lo hace tambalear servirá para endurecer contra golpe futuro. Igual que la piel de la mano se hace más gruesa y los músculos vigorizan un trabajo constante, en vez de debilitarse, por lo que un día de arduo trabajo que podría desarrollarse la palma de una dama, no haría mella en la de un robusto labrador. Habló por experiencia en parte propia. Hubo una época en la que pensaba igual que usted. Por lo menos estaba convencido de que el hogar y sus afectos eran lo único que lo hacían tolerable la vida, y que privada de ellos la existencia se convertiría en una carga difícil de soportar. Pero ahora no tengo hogar, a no ser que quiera usted dignificar con tal nombre las dos habitaciones que tengo alquiladas en el Horton, y no hace ni 2 meses que perdí al último y más querido de los míos. Sin embargo, no solo vivo, sino que del todo desprovisto de esperanza y consuelo, incluso en esta vida, aunque debo reconocer que pocas veces consigo entrar en una casita humilde a la caída de la tarde y veo a los moradores reunidos pacíficamente alrededor del alegre fuego, casi sin sentir envidia de su bienestar doméstico. Aún no sabe usted qué felicidad tiene por delante, dije. Ahora está usted al principio del viaje. La mejor felicidad ya es mía, respondió él, el poder y el deseo de ser útil. Nos acercamos a un hueco en el seto que daba un sendero que conducía a una granja, a donde supuse que se dirigía el señor Weston para ser útil, pues se despidió de mí y pasó por el hueco y caminó por el sendero con su habitual paso firme y elástico, dejándome meditando con sus palabras mientras seguía mi camino sola. Ya me había enterado de que había perdido su madre no muchos meses antes de venir. Ella era, pues, el último y más querido de los suyos, y no tenía hogar. Le compadecía el corazón, casi lloré de pena por él, y esto pensé explicaba la sombra de cautela y prematura que tan frecuentemente le escurecía el semblante, le granjeaba la reputación de tener un carácter adusto y taciturno entre la caritativa señorita Rosalie y toda su tribu. Pero pensé, no está tan abatido como lo estaría yo ante tales privaciones. Lleva una vida activa y tiene ante él un amplio campo para el empleo útil. Puede hacer amigos y puede construir un hogar también si lo desea, y sin duda lo deseará alguna vez, y que Dios le conceda que la pareja para aquel hogar sea digna de él y lo convierta en un hogar feliz, y el tipo de hogar que él merece tener. Y qué delicioso sería. Pero no importa,
¿Qué pensé? ¿Qué pensé? Empecé a escribir este libro con la intención de no ocultar nada, para que los que quisieran pudieran beneficiarse y examinar el corazón de un semejante, pero tenemos algunos pensamientos que no pueden mirar a sus anchas todos los ángeles del cielo, pero nuestros congéneres, pero no nuestros congéneres, ni siquiera los mejores y más amables de entre ellos. Para entonces, los Green ya habían marchado a su casa y los Murray habían doblado en la carretera privada por donde me apresuré a seguirlas. Encontré a las dos muchachas inmersas en una discusión animada sobre los méritos respectivos de los jóvenes oficiales, pero al verme a mí, Rosalie se interrumpió en la mitad de una oración para aclamar con malicioso júbilo: «Ajá, señorita Gray, con que por fin ha venido, ¿eh? No me extrañe que se haya rezagado tanto y tampoco me sorprende que defienda usted con tanto ahínco al señor Weston cada vez que me meto con él. Ajá, ya lo entiendo todo. Vamos, señorita Murray, no sea tonta», dije intentando reírme con buen humor. «Ya sabe usted que estas pamplinas no me impresionan». Pero siguió con tantas intolerables tonterías con la ayuda de su hermana, que se inventó unos embustes apropiados a la ocasión, que me pareció necesario decir algo para justificarme. «¿Qué farsa es todo esto?», exclamé. «Si el camino del señor Weston ha coincidido con el mío durante unas cuantas yardas, y me ha tenido a bien intercambiar unas palabras conmigo al cruzarnos, ¿qué tiene de extraordinario?». Les aseguro que nunca antes he hablado con él, con excepción de una ocasión. ¿Dónde? ¿Dónde y cuándo? En casa de Nancy. Ajá, con que lo ha visto ahí, exclamó Rosalie con una risita alborozada. Ya ves, Matilda, acabo de averiguar que le gusta tanto ir a la casa de Nancy Brown. Es para coquetear con el señor Weston. La verdad es que no vale la pena ni contradecir, si solo lo vi allí una vez. ¿Y cómo había de saber que iría a él? Por irritada que me sentía ante su necia hilaridad y molestas insinuaciones, mi desasosiego no duró mucho rato. En cuanto se cansaron de burlarse, volvieron una vez más con el capitán y el teniente, y mientras discutían y comentaban sobre estos, se me calmó rápidamente la indignación y se me olvidó enseguida el motivo de la que la había causado. Dirigí mis pensamientos a temas más agradables. Así fuimos adentrándonos en el parque y llegamos a la mansión. Mientras subía la escalera hacia mi cuarto, solo me ocupaba un pensamiento, y un solo deseo ferviente me llenaba hasta rebosar el corazón. En cuanto hube entrado y cerrado la puerta, me hinqué de rodillas y pronuncié una oración ferviente, aunque no impetuosa. «Hágase tu voluntad», intenté decir. «Pero, padre, todas las cosas son imposibles para ti. Son posibles para ti, que sea tu voluntad». Era seguro que vendría después, por ese deseo, por esa oración, me hubieran despreciado tanto los hombres como las mujeres, pero, padre, tú no me despreciarás, dije, convencida de que era verdad. Me parecía que a mí me deseaba el bienestar, pero otro con tanto ahínco como el mío. No, que eso era el objeto principal de mi deseo. Es posible que me engañara a mí misma. Por esa convicción me dio la confianza para rogar y la fuerza para esperar, que no rogaba en vano. En cuanto a las prímulas, guardé dos de ellas en un vaso en mi habitación hasta que se marchitaron del todo, y las tiró la doncella, y puse los pétalos de la otra entre las hojas de mi Biblia, y aún las tengo, y pienso quedármelas para siempre.